cristiana y siempre con una palabra de consuelo y fortaleza en medio de la dificultad, en medio del momento difícil que atravesemos, siempre está la palabra perfecta para ti. En este momento, wow, estamos recibiendo una noticia. Tengo aquí a Juan Carlos Matos. Acabamos de recibir la noticia de nuestro gran amigo René González. Una noticia no muy alentadora que digamos, porque es un comunicado oficial que encontramos a través de su página oficial en Facebook, y es de la condición de salud que está atravesando en este momento. Le leemos un poquito de lo que dice. Buenos días, por este medio le pedimos que levanten un clamor a favor del pastor René González, quien está una vez más hospitalizado. Aunque anoche estaba muy estable, sin dolor y en espera de que le dieran de alta hoy, esta mañana tuvo complicaciones y René está entubado y en cuidado intensivo. Necesitamos guerreros de oración. Por favor, oren. Agradecemos mucho su atención y cuidado en un momento inesperado, y aunque deseamos responder a sus llamadas y mensajes de texto, apreciamos su comprensión y su paciencia. Gracias por respetar el espacio de privacidad que necesita nuestra familia. Es nuestro deseo mantener las líneas de comunicación abiertas para cualquier llamada del hospital. Por motivos del COVID-19 no podemos estar con él durante estos momentos difíciles. Sabemos que Dios es nuestro sostén. Una vez más, una fe con nuestra... Mientras le pedimos a Dios por la vida de René. Eso es lo que dice el comunicado. Hace una hora se posteó en Facebook, y esta noticia pues nos ha tocado bien duro el corazón en nuestra vida, porque precisamente, Juan Carlos, el viernes hablaste con él. Estuvimos entrevistando a René el viernes a las 9 de la mañana en ruta. Avi, recuperándose, nos testificó, ¿verdad? Agradecido de toda su familia, de sus hijos, obviamente, que lo han estado apoyando en todo este proceso, que inclusive mencionó el detalle, hasta mis hijas me han tenido que bañar, ¿verdad? Y estaba bien emocionado de lo que significa la familia en momentos tan difíciles como este. Estaba pues en plena recuperación en el fin de semana, ¿verdad? Desconocemos lo que pudo haberlo llevado a lo que en este momento es estar otra vez en el hospital entubadito. La familia ha tenido a bien hacer esta comunicación oficial en la página oficial del pastor y cantante René González, porque están pidiendo un clamor por el pueblo. Nosotros nos une una relación de amistad de años bien linda con René, obviamente uno de los cantantes, ¿verdad?, principales de la música cristiana, y René con su humildad, un hombre bonachón. Esta parte, Avi, de tanta gente que conoce a René, yo no sé cuántos tienen el privilegio de conocer esta parte sencilla, hermosa del pastor René González, una persona sencilla, humilde, ¿verdad? Nunca se le han subido los humos a la cabeza de nada. Y nosotros tenemos esa parte del amigo, del que le gusta la broma, y lo queremos mucho. Nos ha robado el corazón. René forma parte del programa En Ruta que yo hago por muchos años. Participa en Refrigerio. La gente no lo escucha tan frecuente porque él viaja mucho, ¿verdad? Y en este tiempo del COVID también ha estado un poquito más guardadito, pero es parte de esta familia de hace años. Y queremos pedirte a ti, pueblo, que nos ves vía Facebook, que nos escuchas a través de cualquiera de las frecuencias de Nueva Vida 97.7. Si estás en la parte oeste, estamos haciendo esta transmisión a través del canal de televisión. Estamos haciendo esta transmisión a través de Liberty, nuestro canal 386 y el canal 86, utilizando todas las plataformas, todos los medios, en YouTube Live ahora mismo, porque si estás al alcance de nuestra voz, Dios es un Dios poderoso que cuando dos o más se ponen de acuerdo, la Biblia dice que Él hace cosas extraordinarias y poderosas. Nosotros aquí en el estudio somos tres. Está Orlando Mercado, está Avi Ortiz y está este servidor. En la parte de abajo, en los controles, está mi hijo Sabdiel. Todos le servimos al Señor y creemos que Él es un Dios poderoso para que en este momento, de manera milagrosa, intervenga a favor de la salud de nuestro hermano René González, y que sencillamente lo sane, y que en cuestión de hoy mismo le quiten los tubos que lo tienen, ¿verdad?, como parte para respirar, y que él tenga una plena recuperación milagrosa. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Leo algunos textos bien lindos que están en el Salmo 103. Esta porción de la Escritura dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Donde quiera que estés, en el trabajo, donde quiera que estés, en este momento, por favor, detente y ponte de acuerdo con nosotros en esta oración a favor de la salud del pastor René González. Incluimos a pastor Felo, que mañana lo intervienen también quirúrgicamente porque hace 2 meses, como nos compartió en la entrevista del viernes, no puede, ¿verdad? No puede caminar y mañana lo intervienen. Así que tanto por René como pastor Felo y cualquier otro que tenga necesidad de salud que está en la audiencia de Nueva Vida, Dios conoce tu nombre, Dios sabe quién eres. Te pones de acuerdo con nosotros en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos das el privilegio de estar en tu presencia. Nos das el privilegio de haber revelado a Jesucristo a nuestra vida. Nos das el privilegio de por tu palabra habernos enseñado que nosotros tenemos acceso directo a ti, Padre, por medio de Jesucristo. Y en esta hora, utilizando ese hermoso y poderoso nombre, el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia para pedirte un milagro a favor de la vida de René González, el cantante y pastor René González, amigo nuestro, parte de esta casa. Está afectado de salud, en este momento está en intensivo en el hospital, lo han tenido que entubar. Aunque nosotros no conocemos los detalles, tú conoces los detalles, a ti no se te escapa uno y sabes por qué él cayó en esa condición. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que envíes a tu Espíritu Santo allí al cuarto donde René está. Envía a tu Espíritu Santo para consolarlo, para fortalecerlo y para sanarlo en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos vida a sus pulmones, declaramos vida a su corazón, declaramos vida a su cerebro, declaramos vida a su cuerpo completo. Y la sangre poderosa de Jesús, tu sangre, Cristo, que lo cubrió de la cabeza a los pies, sangre derramada en la cruz del Calvario, yo te pido que en esta hora lo cubras y puedas traer una sanidad hermosa y poderosa a su vida como testimonio de tu poder, como testimonio de tu amor, como testimonio de tu gracia y misericordia sobre él. Lo declaramos sano en el nombre de Jesús y lo declaramos sano por la herida de Cristo en la cruz del Calvario, que tu palabra nos enseña que por tu herida, Jesús, nosotros hemos sido sanados. Yo te pido en esta hora, Padre, sana a René, levántalo. Señor, que hoy, los tubos se los quiten. Que la recuperación sea tan plena que hoy los médicos que lo están atendiendo puedan decir, desconecten los tubos porque él está respirando bien, él está consciente, él está totalmente fuerte, porque la intervención de tu poder sobre él es esa la que él recibe en esta mañana. Nos ponemos de acuerdo. Todos los que estamos aquí en el estudio, nos ponemos de acuerdo, cientos, miles de personas a través de estos medios que nos sintonizan para que obres un milagro poderoso y le extiendas la vida, pero larga vida para el pastor René González y que lo sigas utilizando para la gloria y para la alabanza de tu nombre en la proclamación de tu poderoso evangelio, predicado y cantado a donde quiera que tú lo lleves. Fortaleza para su familia en esta hora, Padre. Mira una esposa quebrantada, mira a unos hijos quebrantados, Padre, en esta hora por la condición de salud de su padre. Consuélalos y prémialos con la alegría de la sanidad que tú traes sobre él en esta hora. Incluimos a Pastor Felo, maestro bueno, pastor también de la Grey tuya, que mañana va a ser intervenido para que sea una operación exitosa la que él tenga mañana y que se recupere plenamente también para que continúe pastoreando tus ovejitas, como tú le dijiste a Pedro, pastorea mis ovejas. En esta hora declaramos en el nombre de Jesús una sanidad plena para ellos dos, pero también, maestro bueno, para todo aquel que en esta hora tiene necesidad y de una intervención tuya en el área que sea financiera, física, en la salud,
en una reconciliación matrimonial. Declaramos milagro en esta mañana desde los estudios de 97.7 Nueva Vida. Y Señor, a ti la gloria y a ti la honra como siempre te la damos. A ti la gloria y la honra por lo que tú haces. Declaramos sano al pastor René González en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a ustedes por siempre estar ahí pegaditos a Nueva Vida. Gracias por unirse a nosotros en esta oración. Confiamos de tenerle buenas noticias en la línea que hemos orado en esta mañana a favor de la vida del pastor René González. Gracias a la familia por la confianza de hacerlo público para que nosotros pudiésemos orar. Y Nueva Vida pues continúa, ¿verdad?, haciendo este trabajo de orar por los que tienen necesidad. Y cuando son amigos de esta casa, pues mucho más todavía. Avi, tenemos una canción ahí de las de René de fondo. Wow. No sé cuál es esa. El poder está en ti. El poder está en ti. Y cada una de esas canciones que René plasma en papel, en canción, wow, es maravilloso porque declara el poder de Dios sobre la vida. Y ahí está. Cuando decimos el poder está en nosotros es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. No es porque humanamente tenemos poder, es porque el Espíritu Santo vive y habita en nosotros. Eso nos enseña la Escritura, que hemos venido a ser el templo del Espíritu Santo precisamente. Así que pueblos, bendiciones. Gracias por estar en sintonía a todos. Bendiciones.